Hola chicos, buenos días, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a explicar cómo usted va a desarrollar las actividades para el lunes 15 y martes 16 de junio del 2020. Recuerde que empezamos la semana 14 del plan educativo COVID-19 y estamos cerca de finalizar el año escolar, así que es imprescindible que usted cumpla con responsabilidad todas las actividades propuestas. Bien, para esta semana vamos a hablar sobre el tema Conozcamos nuestros derechos y abramos camino. Entonces, la ficha pedagógica nos indica que en primer lugar hay que leer y desarrollar las actividades propuestas y si usted tiene alguna duda debe comunicarse con su familia y si es que su familia no puede ayudarle a resolver con su docente tutor o con algún directivo de la institución si su docente no le ayuda con las preguntas. En este caso, primero debe preguntarme a mí como profesora de lengua o a su respectivo profesor de lengua si es que algo no entiende y si es que el profesor no le da la respuesta necesaria, ahí comunicarse con su tutor. Bien, entonces las actividades para el lunes 15 de junio del 2020 consisten en lo siguiente. Primero, leer el texto. ¿Qué son los derechos humanos, abreviado de DHH en mayúsculas? Entonces usted debe leer el texto porque es lo que le va a introducir al tema sobre el cual vamos a hablar toda esta semana. Y el texto dice así: los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluye el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a la esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Como usted puede ver, tiene un enlace ahí que es la fuente de donde se sacó toda esta definición. Ahora, es importante que usted como estudiante de 10º año no se quede solamente con esta información que le da la profesora en el video y en la ficha pedagógica. Usted tiene en sus manos el mundo en un bolsillo en el momento que saca de su bolsillo su teléfono celular y si tiene conexión a internet puede buscar muchísima información sobre los derechos humanos, ¿sí? Y aquí va a encontrar también algunas características de estos derechos, ¿sí? Que fueron estas características son que son universales, son inalienables, son irrenunciables, son imprescriptibles y son indivisibles, ¿sí? Entonces ahí usted tiene la definición de cada uno y tiene que ampliar, ver videos sobre derechos humanos, ver cómo se da la defensa de los derechos humanos en el país, ver dónde nacieron los derechos humanos porque nacieron de una revolución. Usted tiene que ver la historia y buscar, no debe quedarse simplemente con la información que la profesora le da, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que usted lea esto el día lunes 15 de junio, el lunes mismo, lo que va a hacer es observar el cuadro que tiene en pantalla y que también lo tiene en la ficha pedagógica y va a leerlo y lo va a copiar en su cuaderno y va a colorear los derechos humanos que usted conozca, ¿sí? Entonces aquí tenemos un cuadro con 30 derechos humanos. Usted va a leer, lo copia en su cuaderno, en las hojas donde esté realizando su actividad y pinta los derechos humanos que corresponden. Y eso es que conoce usted. Y eso es toda la actividad del día lunes. No está difícil, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hace su ficha? Coloque el encabezado, el número de la actividad, el que le corresponda, pone el nombre, la fecha del lunes, semana de contingencia número 14, el tema, el subtema. ¿Y por qué el subtema es práctica del ensayo? Porque al final de la semana usted va a terminar escribiendo un ensayo sobre los derechos humanos, pero eso ya vendrá explicado en otro video. Entonces pone la indicación, en este caso no va a poner la indicación de leer, porque la lectura solo la hace en la ficha pedagógica, no es necesario que usted transcriba este texto a la hoja del cuaderno. Solo pone la indicación de observar el cuadro y copiarlo en las hojas y colorear los derechos humanos que conoce. Y eso es todo. Solo esa actividad debe hacer el día lunes, pero insisto en esto. No debe quedarse solamente con la información que le estoy dando. Usted debe buscar en internet cómo, dónde y por qué nacen los derechos humanos, ¿sí? Entonces, por favor, haga eso y me comenta cuando haya realizado esa actividad. Bien. Luego tenemos las actividades para el día martes 16 de junio
Y le explico en este mismo video porque viene anclado a la actividad del lunes. Dice, con base en el cuadro de los 30 derechos humanos que usted ya hizo en la hoja el día lunes, identifique cuáles de esos derechos se cumplen en su casa, en su colegio y en su barrio y coloque un ejemplo en cada cuadro. Entonces, en mi casa, ¿qué derechos se cumplen y qué derechos humanos no se cumplen? Entonces, voy a mi lista de derechos y digo, derecho a la propiedad en mi casa. ¿Se cumple o no se cumple? Y yo voy a decir, por ejemplo, no, en mi casa no se cumple porque nada dicen que es mío, dicen que todo es de la casa, entonces no se cumple. Por ejemplo, yo tengo mi mochila y mi hermana la usa cuando quiera, no tengo propiedad privada. ¿Se cumple o no se cumple? Yo he dicho que no, pero usted tiene que buscar ejemplos adaptados a su realidad. ¿Qué sí se cumple en mi casa? Por ejemplo, tengo aquí derecho a que nadie será esclavizado. En mi casa sí se cumple porque nadie es un esclavo en mi casa y todos somos libres de acción y de expresión. Por ejemplo, si es que yo tengo una opinión contraria a lo que mi mamá dice, yo puedo expresarla sin temor a un castigo. Eso significa que no soy un esclavo, ¿sí? Entonces, aquí debo poner ejemplos. Igual en el colegio, ¿qué derechos humanos se cumplen y qué derechos humanos considero yo que no se cumplen? Igual en el barrio, ¿qué derechos humanos se cumplen y qué derechos no se cumplen? Colocando un ejemplo de su propia realidad y de su propio contexto, de su casa, de su colegio, de su barrio, en los que sí se cumplen, cuando sí se cumplen y en los que no se cumplen, cuando no se cumplen. Y esa es toda la actividad del martes. Como hago la ficha, igual que siempre, coloco el encabezado, la actividad del número que le corresponda, el nombre, la fecha, la semana de contingencia 14, tema, subtema y la indicación. Copio la tabla y en esta tabla sí debe estar bien detalladito que el derecho humano al que usted se va a referir y el ejemplo, ¿sí? Recuerde que son estudiantes de 10º año, no quiero una línea de ejemplo, tiene que ser un cuadro completo y bien explicado de lo que usted desee manifestar. Eso es todo, chicos, las actividades de lunes y martes, por favor, lea todo. Investigue sobre los derechos humanos porque esta síntesis que usted hace y este cuadro no le va a ser suficiente para cuando usted debe escribir su ensayo. Así es que es muy importante que durante lunes y martes busque toda la información que pueda en internet sobre los derechos humanos. ¿Cómo principalmente en el Ecuador, qué historias en el Ecuador existen sobre la transgresión de estos derechos humanos? ¿Cuándo se han incumplido? ¿Qué organismos han nacido para defender los derechos humanos? ¿Cómo se llama un crimen cuando transgrede los derechos humanos? ¿Usted ha escuchado el término crímenes o acusada de crímenes de lesa humanidad? ¿Qué significa eso? Entonces, todo esto usted va a buscar en internet y va a despejar sus dudas, no porque la profesora le esté pidiendo, sino porque a usted le interesa saber más de estos temas. Chicos, quédense en casa, por favor, incluso inculque a su familia que no salga si no es necesario, solamente si es por trabajo, si es por salud o si es para conseguir alimentos, salga, y si es que no, que por favor su familia también procure quedarse en casa para que no estén arriesgando la vida con este virus que todavía tenemos en nuestra ciudad de Quito. Les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Hasta pronto.